Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a esperar un minuto que termine de entrar toda la gente. Bueno, bienvenidos. Vamos a empezar. Yo soy Ariel Ruiz Díaz. Yo soy comunicador de la Estación Experimental de Colonia Benítez. Y estoy acompañando como moderador de la parte más técnica de atrás para ayudarlos en cualquier consulta o en cualquier duda o problema que tengan. Si ustedes ven que se les lentea o tienen algún problema para visualizar o para escuchar acá en Zoom, también estamos transmitiendo en vivo en YouTube. Así que cualquier cosa pueden ir para allá, INTA Colonia Benítez, nuestro canal, y de ahí van a entrar y van a ver en vivo la transmisión. Por otro lado, bueno, van a ver que tienen sus micrófonos apagados. El tema, decidimos que los micrófonos queden apagados por que la transmisión salga limpia, digamos, que no se corte por los ruidos de ambiente que tiene cada lugar donde uno está. Entonces, para evitar esos ruidos, es que decidimos que las cámaras queden apagadas. Les pedimos que las cámaras, los micrófonos queden apagados. Las cámaras les pedimos si las pueden apagar, mejor para no consumir tanto ancho de banda y que la disertante pueda salir lo más limpio posible la transmisión. Bueno, con respecto a las consultas y a las preguntas, les pedimos que las vayan haciendo a medida que les van surgiendo las preguntas, que las vayan haciendo a través del chat general, y así nosotros vamos tomando las preguntas para, al final de la charla, la doctora responda a todas las consultas. Por otro lado, bueno, como verán, esto va a quedar dentro de, como lo estamos transmitiendo en YouTube, el video completo de la charla va a quedar a partir de mañana, más o menos 24 horas, va a quedar ya disponible para el que desee volver a ver la charla. Bueno, quien va a disertar es la doctora Natalia Aguilar, quien posee una larga trayectoria y experiencia en el estudio del comportamiento y bienestar animal, que inició durante su último año de carrera antes de graduarse de médica veterinaria en la Universidad Nacional del Nordeste. Entre sus logros, tuvo la oportunidad de capacitarse y entrenarse en diferentes países como España, Brasil y Australia, gracias a diferentes tipos de becas otorgadas por instituciones académicas públicas y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Durante sus años de formación en Brasil, obtuvo un título de maestría en zootecnia para luego retornar al país e incorporarse al grupo de investigadores de INTA. Adquirió su título de doctorado en la misma universidad mencionada anteriormente. Al retornar al país, continuó trabajando para el INTA en diferentes proyectos de investigación y además se sumó nuevamente al staff de docentes de la Cátedra de Bienestar Animal en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNE. Entre todas las actividades que realiza, también publica artículos científicos y técnicos de la temática, en conjunto con autores de diferentes grupos de investigación, además de orientar a alumnos de grado y posgrado en sus formaciones. Quien la va a acompañar en la moderación técnica es la ingeniera agrónoma María Mercedes Pereira, quien obtuvo su título de ingeniera agrónoma en la Universidad Nacional de Córdoba, es magíster en producción animal en la Universidad Nacional de Mar del Plata, especialista en alimentación de bovinos. Actualmente es investigadora del Grupo de Ganadería del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de la Estación Experimental Agropecuaria de Corrientes. Bueno, a partir de ahora los dejo con la doctora. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ariel, y muchas gracias a Mercedes, que me está acompañando en esta tarde. Y realmente queremos agradecer a todos los que han respondido a nuestra convocatoria, sabiendo que tenemos colegas y amigos de distintos países como México, Venezuela, Nicaragua, Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile y prácticamente toda la Argentina. La verdad, estamos muy contentos porque evidentemente la convocatoria fue atrayente y bueno,
esperamos cumplir con sus expectativas. Seguidamente, y para ganar tiempo, y sabemos que hoy es un día con una agenda bastante llena en todo lo que son webinars de este tipo, ya vamos a pasar a definir un poco por qué armamos esta capacitación. Junto con Mercedes somos participantes de un proyecto de INTA, que es el Proyecto de Bienestar Animal en las Cadenas Pecuarias de Interés Nacional, que un gran número de integrantes, tanto de INTA como externos, estamos trabajando ya hace varios años en esta temática y queremos de a poco transmitir un poco esta experiencia que tenemos con algunas temáticas. Hoy, puntualmente, vamos a abordar el tema de el manejo racional en los rodeos de cría. Antes que nada, y principalmente sabiendo que existen muchos colegas de otros países, queríamos contextualizar un poco la ganadería en el nordeste argentino. Luego vamos a hacer un recorrido por algunos conceptos de interés sobre el comportamiento de los animales, principalmente del comportamiento bovino, y algunas alternativas de manejo relacionadas a las etapas previas y postparto, principalmente de la madre. Por otro lado, y finalizando, vamos a abordar un poco las alternativas de manejo racional, principalmente de terneros al nacimiento y al pie de la madre. Para ubicarnos un poco en nuestro largo país, en nuestro extenso país, nosotros nos ubicamos en esta región, la región del NEA, la que está marcada en un círculo celeste, que está constituida por 4 provincias, la cual en su stock nacional de ganadería representamos el 16% de todo el país, donde la principal actividad ganadera se concentra en lo que es la cría, ¿sí? Y también un poco en la parte de engorde de animales. Principalmente este tipo de producción se desarrolla en un sistema en bajas condiciones ambientales o condiciones ambientales desfavorables, podemos decir, donde tenemos una producción estacional de forrajes, hay una alta presencia de ectoparásitos y endoparásitos, y tenemos una variación de temperatura media anual, generalmente más altas, con altas temperaturas en verano, y en invierno, que es la época donde vamos a tener la época de nacimientos de terneros, principalmente, las temperaturas a veces alcanzan amplitudes térmicas muy altas, o sea, podemos tener temperaturas bajo cero durante las noches, pero a lo largo del día lograr una temperatura o llegar a una temperatura de 20, 25 grados. Lo que lleva a tener algunas dificultades que creo que todo lo que es el norte de Argentina y hacia el resto de América Latina es una condición bastante común. Un poco diferente a lo que es el resto del país, tanto para la zona pampeana como la zona patagónica. En relación a por qué nos centramos un poco en la etapa de cría, principalmente sabemos que existen índices de pérdidas principalmente entre lo que es el tacto y el destete, donde vemos que en la mayoría de los establecimientos, si bien nosotros encontramos que no son el índice alcanza entre un 8 y un 10%, el coeficiente de variación entre establecimientos es bastante alto, que puede ir desde 1 o 2% hasta un 40%. Lo que nos lleva a ver que existe algún tipo de problema, o sea, identificar un problema que puede ser, como en este informe de los grupos CREA lo han presentado, un problema tanto técnico como económico. Lo que nos va a dar la idea de que nosotros, en general, tenemos como objetivo principal de la cría obtener un ternero por vaca por año, ¿sí? Eso es lo que tradicionalmente uno quiere lograr. En el caso que esto no se logre, esa pérdida, o sea, todo ese esfuerzo, tanto en el manejo de la vaquilla o de la vaca durante un determinado tiempo, o sea, de ese tiempo de gestación, en insumos tanto veterinarios como alimenticios y otras mano de obra, se puede perder en esos primeros 15 días postparto, y esto
significa realmente una pérdida económica dentro del establecimiento. Por lo cual siempre, a veces hacemos, cuando estamos en público, en vivo, hacemos la pregunta, ¿cuál es el ideal y cuál es el óptimo del índice de esta pérdida por, ya sea por las distintas causas que podemos tener? En un trabajo de los colegas de Mercedes, ellos mostraron de que existen ya muchas formas de identificar las distintas patologías que se pueden dar y se pueden evitar a través de un buen manejo sanitario de la hembra antes del servicio, pero de todas maneras existe un alto porcentaje de etiologías indeterminadas, y entre ellas casi un 40%, y entre ellas principalmente es debido al manejo. Por eso es que nosotros, planteado ese problema, se comienza a buscar alternativas en solucionarlos. Sabemos que hoy por hoy ya existen muchos trabajos mostrando que mejorando la nutrición de la vaquilla antes del servicio y durante la preñez mejora la condición corporal de la vaca, y a su vez esto trae buenos resultados en el parto. También que haciendo un buen manejo sanitario previo al servicio y todas las vacunas correspondientes a las hembras también mejora. Por otro lado, vemos que donde hay una gran falencia aún de algunas prácticas a implementar es justamente en el manejo. Entonces, yendo allá a ese punto que nos lleva hoy a la charla, es entender la interrelación que existe entre estos distintos componentes, donde nosotros vemos que hay una estrecha relación entre lo que es la productividad del sistema, la salud animal o todo lo que es el sistema sanitario del establecimiento. Esto nos va a llevar a la obtención de productos de calidad y de evitar o sea, alcanzar una inocuidad de un buen alimento, y a su vez su manejo racional, o sea, ese manejo pensado que se interrelaciona para lograr el bienestar del animal. Avanzando un poco para entender, porque sabemos que hay muchos alumnos de distintas facultades y tenemos también alumnos y chicos de las escuelas, de la JEFA, vamos a definir lo que es el bienestar animal como un estado físico-mental en relación a las condiciones en que vive y muere el animal. Esta definición justamente nos permite entender que el bienestar no es algo que nosotros podemos darle al animal. Lo que hacemos generalmente es darle el recurso para que él logre ese estado óptimo y él se encuentre en un nivel en el cual esté con un estado eficiente tanto desde lo físico como de lo mental. Para entender un poco mejor este concepto, que es un concepto científico muy bien establecido y que hoy por hoy se sabe que existen muchas formas y muchos indicadores para medirlos, existe un modelo que nos puede ayudar a entender un poco mejor esa interrelación entre estos estados o estos dominios, el cual fue descrito por el profesor Mellor y otros colaboradores, en donde él se refiere a los dominios, a 4 dominios físicos y funcionales, que son un poco los que estuvimos hablando anteriormente, o sea, el dominio de la nutrición, que está relacionado tanto con lo positivo como lo negativo, o sea, lo positivo principalmente con una nutrición apropiada y el alimento disponible apropiado para el animal, un entorno positivo, ¿sí? O sea, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y el alojamiento donde se encuentra el animal, y también las oportunidades que se le da a los animales a poder elegir ese ambiente. Obviamente, y como lo dije al principio, nuestros animales en nuestras zonas están en un constante desafío ambiental. Entonces, ese es un dominio que puede estar generalmente afectado. Después tenemos el otro dominio, que es el de la salud física, ¿sí? Evitar lo que sean las lesiones, las enfermedades a través de la implementación de los planes sanitarios. Y también, por último, tenemos dentro de lo físico y lo funcional, el dominio de la conducta.
Pero lo importante de esto, o sea, la conducta propia de cada animal y de cada especie. O sea, que nosotros para poder trabajar con animales, debemos primero conocer muy bien la biología comportamental de la especie con que trabajamos. A su vez, todos estos dominios físicos están atravesados por el dominio mental, que son las sensaciones que tienen los animales y que es justamente el dominio que es más difícil de ser medido científicamente. Pero hoy por hoy podemos determinar y a través de algunos tipos de pruebas, determinar cuáles experiencias negativas o positivas afectan más al estado mental del animal. Todo esto hace a ese estado de bienestar que puede ir desde lo muy malo a lo muy bueno o de lo negativo a lo positivo. Entonces no es que existe el bienestar único, ¿sí? Es un estado en el cual el animal va logrando a través de todo lo que nosotros podemos ofrecer. Para entender un poco ese estado, el dominio del comportamiento, debemos reconocer que existen hay una larga trayectoria de documentación sobre los comportamientos, que principalmente entender que todo comportamiento generalmente se plantea a través de una necesidad del animal. O sea que cada comportamiento, cada expresión comportamental va a estar dada por algún tipo de situación que ha sufrido el animal y la evolución de esa especie con un valor adaptativo de esa conducta. Así, el comportamiento de caminar, agruparse, alejarse, atacar, siempre tienen una característica que es para sobrevivir, o sea, tienen un valor adaptativo. Por lo cual, entender eso es importante justamente a la hora de trabajar con esos animales, o sea, saber aprovechar el comportamiento natural de la especie, ¿sí? Para facilitar su manejo. Sabemos que históricamente el hombre buscó entender el comportamiento animal justamente para tratar de mantenerlo próximo al humano para obtener un beneficio propio, ¿sí? Por lo cual es nuestra responsabilidad entender ese comportamiento y devolverle justamente los recursos para que él pueda lograr satisfacer sus necesidades. Por otro lado, entender que todos los animales tenemos distintos procesos de aprendizaje, que estos fueron muy bien divulgados por la doctora Temple Grandin, ya muchos por ahí ya la deben conocer personalmente, ya habrán leído, pero los que no la conocen, las invitamos a poder buscar sus artículos, que decimos ella fue una pionera en llevar todo este conocimiento de la biología del comportamiento a distintos niveles, niveles de público, en el cual todos podíamos acceder a estos conocimientos, no solo que se quedaran en la academia o en los institutos de investigación, sino que ella, con su gran obra, llevó a que esto llegue a todos, ¿sí? Entonces, entender justamente el comportamiento del bovino nos lleva y nos ayuda a entender las distintas reacciones que tienen los animales y prevenir o modificar algunas conductas indeseables. Así también debemos, para poder entrenar a los animales, podemos utilizar los distintos tipos de procesos de aprendizaje, que como es el objetivo de esta charla no es hablar de todo lo que es aprendizaje, pero sí vamos a tomar 3 ejemplos, que son el imprinting, porque justamente es un tipo especial de aprendizaje, que se da en la primera etapa, ¿sí?, del nacimiento, y generalmente es aquel que garantiza ese comportamiento materno-filial y crea un fuerte vínculo entre la madre y el hijo, la madre y la cría. Este tipo de proceso de aprendizaje fue descrito por Conrad Lorenz, que fue uno de los padres de la etología, y nos sirve para entender por qué es importante aprovechar los periodos sensibles, ¿sí?, de las distintas especies, y en especial del bovino, en la cual, por ejemplo, nosotros encontramos un periodo sensible, o sea, desde el nacimiento hasta aproximadamente los 6 meses, en lo cual es la etapa en la cual podemos enseñar y entrenar a estos animales. Así como muchos entrenamos perros y entrenamos otro tipo de especies, podemos entrenar también a los bovinos. Por otro lado, tenemos la habituación
y el condicionamiento, los cuales también tienen una base similar al imprinting, pero van por otras rutas, ¿sí? En la cual la habituación, que normalmente la conocemos como el acostumbramiento, es cuando el animal va a dejar de responder a un determinado estímulo repetido que no le provoca daño y no lo asocia con ningún tipo de castigo ni recompensa. Es la que generalmente utilizan muchas de las personas que hacen la doma racional y la habituación del bovino a terminar tener un vínculo con su jinete y no que sea un sometimiento. Entonces, de esta manera, el animal termina habituándose a llevar los aperos, a cargar otro tipo de cosas o también a habituarse a determinadas personas o lugares. Por otro lado, tenemos el condicionamiento, que puede ser clásico o operante, que también van en conjunto, ¿sí? Y en general nosotros podemos trabajar mucho con el condicionamiento operante, justamente utilizando lo que es el premio o el castigo, dependiendo si el animal realiza o no la conducta que nosotros deseamos. Como ejemplos tenemos justamente como, el tema del acercamiento al comedero cuando le dejamos comida. O sea, al principio vemos que por ahí no responden, pero con el tiempo ellos van asociando eso como algo positivo. De esta manera, el manejo racional justamente está basado en esto, en el manejo pensado, en esa interacción humano-animal, buscando fortalecer ese refuerzo positivo y no tanto los refuerzos negativos. Acá ponemos un ejemplo de refuerzos negativos y por ahí para hacer alusión a los colegas que no son argentinos, o sea, nosotros decimos, la yerra argentina es un tipo de evento donde se realiza la marcación, la vacunación y otro tipo de actividades con los terneros en el destete. Y el destete es un momento clave y sensible para el animal, por lo cual estaríamos, en lugar de mejorar o de buscar mejorar esta relación humano-animal, alejarlo al animal y lograr de que éste, en lugar de vernos como algo positivo, nos termine teniendo miedo. Y ese miedo puede generar justamente una alteración en ese estado mental del bienestar animal. Por lo cual, lo que podemos hacer es estimular con refuerzos positivos, o sea, una relación que sea más amigable y más placentera, tanto para el animal como para las personas, que puedan manejarlos con otro tipo de manejos. Es así que, volviendo al ejemplo que vimos al principio sobre los dominios, si nosotros hablamos del manejo agresivo, vemos que en un manejo agresivo puede estar dentro de lo que es el desafío ambiental, o sea, en el dominio 2, con problemas de manejo, que va a llevar a un problema de comportamiento, o sea, el animal va a tornarse a ser más reactivo y más agresivo, pero porque nosotros fuimos logrando eso, ¿sí?, con el mal manejo, que esto que lleva a más problemas de manejo, porque hay dificultades, los animales quieren saltar las cercas, creamos más cercas más altas, se rompen corrales y demás, lo cual eso se torna un círculo vicioso, ¿sí?, que a la larga va a llevar a una afectación del dominio de la salud, o sea, el animal va a presentar una baja inmunidad y a su vez también puede estar relacionado con heridas y fracturas. Todo este círculo va a estar atravesado por el dominio mental, principalmente dado por el miedo, el dolor y la debilidad. O sea que vemos que se afecta el bienestar de ese individuo. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades para implementar este manejo pensado o manejo racional? Tenemos durante la vida del animal, o sea, en todo un establecimiento, él va a atravesar por distintos procesos, ¿sí?, en los cuales hoy nosotros solamente vamos a abordar una partecita del manejo preparto y posparto y una partecita del manejo del ternero, porque siempre decimos, hay que trabajar por procesos, o sea, no podemos trabajar sino ir identificando el problema y a partir de ahí ir solucionando para avanzar en la solución. Por lo cual, como propuestas, sabemos que las hembras en el último tercio de la gestación y principalmente en los últimos 30 días es ideal para la hembra preñada evitar todo tipo de situación de estrés, ¿sí?, o sea, evitar lo que son manejos
hacia los corrales, salvo que sea caso urgente y no exista otra posibilidad de dejarlo o hacerlo antes. Y si hay que hacerlo, evitar el tema de gritos, evitar el tema de uso de palos, picadas y otros elementos que no son buenos para la conducción. También en esos últimos 30 días hay que asignarle un potrero con una buena reserva forrajera y un potrero que en lo posible sea limpio. ¿A qué nos referimos con limpio? O sea, que no tenga pozos, que no tengan lugares en los cuales el animal se puede enredar, o sea, hacer una revisión de ese lugar, que no existan alambrados rotos o palos que puedan afectar luego al momento del parto del ternero, pero que a su vez sea limpio, pero que tengan lugares de reparo. ¿Qué quiere decir lugares de reparo? Es que tengan, por ejemplo, un árbol con la parte baja limpia o algún lugar donde ella se pueda esconder los días previos justamente para hacer el nido. ¿Por qué? Porque la hembra va a buscar, y es el único momento en el cual el bovino busca aislarse, ¿sí? Sabemos que los bovinos, al ser un animal gregario, siempre buscan mantenerse en grupo, pero en este momento ella se va a aislar ¿para qué? Para buscar la tranquilidad y también tratar de fortalecer ese primer vínculo que vimos al principio, o sea, ese imprinting, esa relación ternero-vaca, y formar ese vínculo. Además también para evitar el robo de terneros y el cambio de terneros, ¿sí? Entonces, en función de eso, nosotros vemos que hay que asignar personal al área al potrero de maternidad, personal que tenga experiencia con el manejo de partos, y en el caso que no tengamos, ponerlo junto a otra persona que ya ha estado en otra temporada de partos, que comience a entender cuáles son los signos inminentes del parto, principalmente en la hinchazón de la mama, cuando comienza a bajar la leche y a inflamarse la vulva, de manera de que sepamos que en ese momento, a partir de ese momento tenemos entre 24 y 48 horas que ese animal tiene que parir y tiene que presentar el ternero. Si no lo presenta, es probable que o el ternero, si lo abortó, lo dejó, porque puede haber abandono de ternero, o bien ver si no está habiendo un retraso en la aparición, y hay que empezar a trabajar y pensar en un parto distóxico, o sea, un parto con problema en el cual va a necesitar ayuda de un médico veterinario. Por lo cual siempre se recomienda que las visitas al potrero de maternidad en lo mínimo sean 2 veces al día, o sea, por lo menos al fin de la tarde y al inicio de la mañana del día siguiente, porque generalmente se pueden dar muchos partos durante la noche. De esta manera nosotros podemos ir teniendo un control estricto de quienes están pariendo normal o no. Luego de que se realiza, o luego de que se produce, mejor dicho, el parto, vienen algunos comportamientos que son propios de esa interacción materno-filial, y vamos a ver que es importante este tipo de comportamiento que se produzca, principalmente para evaluar la habilidad materna de la hembra con el cuidado del ternero. Porque siempre decimos, la primera etapa es importante que el ternero tenga una buena madre. Para que permita que éste se levante con el lamido, o sea, que lo estimule para levantarse y que realice la primera mamada, que es importante que se produzca dentro de las primeras 6 a 8 horas. También la bibliografía describe que existe, por ejemplo, algunos otros comportamientos que a veces no son tan normales, como por ejemplo la placentofagia, que es que la madre ingiere esa placenta, que muchas veces se recomienda que no lo haga para evitar algún tipo de trastorno digestivo, pero en su naturaleza la hembra lo hace porque principalmente para evitar el ataque de predadores, obtener energía y nutrientes a partir de esa placenta, y también existen algunas evidencias de que podría tener algún tipo de opioides que justamente hacen o actúan a modo de analgésico, lo cual puede ayudar a disminuir el dolor del parto.
es importante, y ahora, porque me olvidé de recordarlo al principio, es importante tener especial cuidado con las vaquillas de primer parto, porque son las que generalmente van a sufrir más dolor y por ende también son aquellas que tienen una tendencia a rechazar el ternero. Se cree que la forma en que se puede intentar lograr nuevamente la unión es tratar de mantenerlo juntos, de hacerle oler la placenta o si la puede ingerir mejor, pero tener especial cuidado con este tipo de vientres o de madres porque son las que pueden tener más riesgo. Obviamente siempre debemos, antes de actuar, debemos dejar pasar esas primeras horas, esas primeras 6 a 8 horas, para no interferir justamente en ese primer vínculo materno-filial. Por otro lado, también el tema del lamido hace que la hembra comience a indicar al ternero y este pueda localizar la ubre para realizar su primera mamada. Lo ideal es que el ternero se pare dentro de la primera media hora, 40 minutos, como para que él pueda seguir el ritmo de la madre, ¿sí? En resumen, vemos que la importancia, digamos, de esta etapa, de la ingestión de esa primera mamada, está radicada básicamente en darle una inmunidad pasiva al ternero, o sea, transmitirle todas esas inmunoglobulinas que tiene la madre a través de esa primera leche, que es el calostro, justamente por el hecho de que ellos, por el tipo de placenta que tienen los bovinos, no permite el pasaje de las inmunoglobulinas a través de la placenta y sí o sí lo debe hacer a través del sistema digestivo. Para lograr una buena inmunidad pasiva es importante, como dijimos al preservicio, tener una madre con una buena salud, o sea, a través de los distintos planes sanitarios, y a su vez permitir este primer contacto, ¿sí? Que sea mínimo ese tiempo que tarda, ese tiempo de latencia desde que el ternero nace hasta la primera mamada, que va a estar dada principalmente por ese comportamiento materno, por el comportamiento del ternero y también por las condiciones ambientales del sitio del nacimiento. Otro punto que también hay que tener en cuenta es la anatomía que tiene la ubre, porque muchas veces vemos que los terneros no pueden mamar y en realidad es porque las mamas son muy grandes, o sea, la tetina es muy grande y la boca del ternero es pequeña. Entonces, si llegamos a detectar ese problema, lo ideal es hacer el ordeño de la vaca y darlo de manera artificial. ¿Sí? Para lo cual, si en el caso que nosotros debamos suministrar ese calostro, ¿sí? Debemos considerar que sea dentro de las primeras 4 horas, porque hay trabajos demostrando justamente que se mejora ese sistema inmunitario, ¿sí? Cuando es dentro de las primeras 4 horas, comparado con los que hay una falla en la mamada dentro de esas primeras 4 horas. Y por otro lado, en este trabajo, estos autores han demostrado también que cuanto antes los terneros mamen, es probable que existan menos atención de médicos veterinarios a esos terneros y en ese establecimiento. Por ahí los colegas me van a decir, no está. Pero en realidad lo que uno busca es que darle el consejo a los veterinarios que hay que indicar qué es lo mejor para el ternero y para la madre y no la utilización de una gran cantidad de antibióticos y medicamentos ya en las primeras etapas, ¿sí? Por otro lado, esta la pasé antes, pero ¿cuál es la función primordial del calostro? Principalmente aporta energía contra la hipotermia del ternero al nacimiento, porque como todo recién nacido, tiene todavía una falla en la regulación térmica. Por otro lado, va a permitir la hidratación del ternero, porque es su única bebida desde el inicio de su vida. Tiene una acción laxante, ¿sí? Para eliminar esa primera materia fecal, y por otro lado, también actúa, como dijimos anteriormente, en la protección inmunitaria de esos primeros días de vida,
¿sí? Siempre y cuando, y considerando esto, que debemos considerar la importancia de hacer los manejos pre-servicio y preparto de las madres con las vacunas correspondientes. Por otro lado, si tenemos que administrar de manera artificial ese calostro, ¿sí? En aquellas hembras que dijimos que pueden tener alguna dificultad en mamar, ya sea porque el ternero no se puede levantar, porque la tetina de la vaca es muy grande o ella misma rechaza, lo ideal es darle o suministrar ya sea con mamaderas con tetinas o con baldes con tetinas, pero no de esta manera como está en este ejemplo, el balde en el piso como un perro, y esto por ahí lo explico para los chicos que no son profesionales. Debemos saber que los bovinos, si bien nacen como ya con todos sus preestómagos preformados, tenemos un estómago verdadero que está hacia el final de esos primeros preestómagos y que si la leche cae en esos preestómagos, esta puede fermentar y va a provocar una alteración en el sistema digestivo del animal. Y esto nos puede traer mayores enfermedades. Sabemos que todos estos conocimientos están muy bien establecidos y muy bien trabajados en lo que es la crianza artificial de terneros en la producción láctea. Lo que nosotros y varios grupos de investigación han empezado a observar que este tipo de manejo se pueden implementar también con los bovinos para carne, digamos, con la cría de terneros para carne. Por lo cual, luego de toda esta primera etapa del nacimiento, debemos registrar de cada madre, por ejemplo, la dificultad del parto, la baja maternidad, lo que habíamos dicho, las tetas grandes, la baja vitalidad del ternero, las fallas en la primera mamada y las condiciones climáticas del ambiente, justamente para poder identificar y mejorar para el la próxima época o la próxima temporada de partos y que no nos tome de sorpresa todos estos problemas, o sea, y tomar las decisiones correctas. En el caso de, por ejemplo, hembras que no tienen buena habilidad materna, que presentan fallas o mamas supernumerarias que no son funcionales, lo ideal, y si existe la posibilidad, es descartar ese tipo de hembras, ¿sí? Y por otro lado, también verificar el tipo de cruza que se realizó, ¿sí? Ver la calidad del macho que se utilizó para servir a esa hembra y hacer un estudio básico de por qué han sucedido esas cosas. Porque si nosotros no lo eliminamos en su momento, el problema puede seguir. Pasado ya el nacimiento, vamos a realizar algunos manejos, ¿sí? Como la cura del ombligo, el pesaje, la identificación y la castración, el desmoche, eso a lo largo del tiempo que en general el ternero permanece al pie de la madre, para lo cual primeramente debemos volver a tener en cuenta cómo manejar y sujetar al ternero, o sea, siempre sujetarlo de manera suave, con cuidado. Sabemos que como toda cría es muy susceptible a golpes, entonces no hay que tirar el ternero al piso, sino hay que levantarlo un poco del suelo, tomando desde el pliegue de la verija y deslizarlo por la pierna hasta el piso. Y luego sujetarlo, pero no tirándole todo el peso sobre el animal, sino simplemente sujetando las patas y la cabeza para de esta manera evitar que el ternero se le dañe. ¿Qué tipo de manejos realizamos? Básicamente, bueno, la curación del ombligo es primordial. Hay trabajos mostrando que hacer la desinfección es primordial justamente para evitar la mortandad, ¿sí? Bajar de, por ejemplo, un 18% contra un 7%, perdón, de los que se ha desinfectado el ombligo, o también evitar justamente algunas otras patologías que pueden entrar por esta herida abierta que tiene el animal. Entonces es importante que esta práctica se la recomiende y se la haga dentro de las primeras 24 a 48 horas, realmente aplicando algún tipo de repelente, ¿sí? Primero se lo limpia y se lo cura con algún desinfectante, como ser un yodo, entre el 4 al 7%,
Luego se le coloca algún tipo de repelente y en algunos casos, como en este trabajo que les voy a mostrar acá, este grupo ha demostrado que, por ejemplo, utilizar, además del yodo, utilizar algún tipo de larvicida, o sea, como algún endectocida, ellos encontraron que se baja la cantidad, o sea, el porcentaje de ombligos que no se encuentran inflamados, ¿sí? O sea, si nosotros miramos en esta parte que dice el momento 1 al 15º día de vida, ¿sí? Vemos que con score 1, perdón, con score 0, son aquellos que recibieron el yodo, o sea, la limpieza con el yodo, el larvicida más un antibiótico como protección, y prácticamente hay más del 80% de los animales presentan una evolución normal del ombligo, a diferencia de solamente colocar el yodo con el larvicida en los otros tratamientos. Por otro lado, también ellos demostraron que este fue un trabajo realizado con ganado Angus, por las dudas son del sur de Brasil, o sea, ganado Angus, 30 animales, 15 y 15, que todos ellos controlaron de que hayan mamado, o sea, hayan tenido la primera mamada y que consumieron el calostro. Por otro lado, se observaron que tanto para los dos tipos de tratamiento, no había diferencia en alterar, digamos, por ejemplo, la vitalidad del ternero. Se observaron que la mayoría de los terneros para los dos tratamientos, tanto desde el día 0 como hasta el día 30, ¿sí? Esto que está marcado acá en azul, han presentado una vitalidad, ¿sí? Y importante, o sea, con las orejas paradas y demás, y sin secreciones nasales y otro tipo de problemas de enfermedades. Por otro lado, también vamos a realizar dentro de ese periodo de entre los 15 días, entre los primeros 15 días, se realiza el manejo del pesaje. Lo ideal es pesar entre el segundo y tercer día para tener el peso al nacimiento. Generalmente las que son cabañas lo manejan muy bien a este tema, pero en los otros rodeos de cría más tradicional no es muy común. Pero ya cuando nosotros vamos a hacer la cura del ombligo, la identificación y aplicar el primer antiparasitario, ya podemos realizar el pesaje en el mismo campo, ¿sí? Utilizando una especie de arnés, como está acá en esta foto, en la cual vamos a sujetar al animal por la parte inferior del vientre y levantarlo para ser pesado, ya sea con una especie de balanza portátil o una pequeña romana, cosa que nos permita tener ese pesaje inicial. Se evita este tipo de manejo, o sea, que pusimos acá el manejo agarrado, porque justamente, primero, si colgamos al ternero desde los ligamentos, podemos provocar algún tipo de lesión en los ligamentos inferiores de las patas, porque el ternero está muy tierno aún. Y por otro lado, esa posición es una posición antinatural para el ternero, por lo cual debemos tener en cuenta que el ternero nos considera a nosotros humanos como predadores, y si lo ponemos en esa posición, podemos estar afectando nuevamente también su estado mental del bienestar. Por otro lado, también se recomienda que la identificación la hagamos también en esta etapa, ya dentro de los primeros 15 días, para evitar justamente las temperaturas altas y la humedad que van a favorecer las bicheras. Y se recomienda, por ejemplo, realizar la perforación dentro del el primer o segundo día, ya cuando se hace ese tipo de manejo, pero aplicar o colocar la caravana o el tipo de identificación días posteriores cuando se cura la herida de ese orificio. Eso va a facilitar que luego no se pierdan las caravanas o los distintos tipos de identificadores. También ya se realiza el tatuaje, y en el caso que se realice algún tipo de media señal o algo para aprovechar en este momento. Y también siempre decimos,
Nosotros acá en Argentina tenemos en general estacionado, la mayoría de los establecimientos se inculca que tengan estacionados los nacimientos en la época de invierno, o sea, entre julio, agosto y septiembre. De esta manera también evitamos que ya cuando comienzan el verano y el calor, estas lesiones ya estén curadas y sanadas, y evitar todo tipo de bicheras y otro tipo de lesiones. Por otro lado, ya para ir finalizando, simplemente traer a acotación al otro manejo, que es la castración, que siempre desde Bienestar Animal nos planteamos cuáles son las ventajas y las desventajas de la castración. Sabemos que existen varios países que ya actualmente no utilizan la castración de machos, sino que se engordan machos enteros, pero en Argentina nosotros todavía tenemos muy arraigado el tema de castrar los machos que no van a ir a reproducción, o sea, de realizar la castración para hacer luego el engorde de esos machos. Y vemos que las desventajas a veces son mayores que las ventajas, pero de todas maneras hay que mostrar cuáles serían las alternativas desde el manejo racional y desde el bienestar animal. Para esto, como nosotros todavía no tenemos y estamos con algunos trabajos a iniciarse y otros ya en proceso sobre castración, pero sí nos facilitaron los datos nuestros colegas de línea, que ellos sí ya realizaron algunas experiencias para derrumbar algunos mitos, y también hay mucha controversia entre lo que es el tipo de castración, cómo realizarla, si aplicar o no anestésico, si aplicar o no un antiinflamatorio, cuáles serían las mejores alternativas. Entonces, en un trabajo bastante largo, de 4 años que ellos realizaron, ellos han encontrado que entre los distintos tipos de castración no existe una gran diferencia cuando, por ejemplo, lo hacemos dentro de la primera semana. O sea, tanto por anestesia, cuchillo, goma o sin castrar, vemos que la evolución del peso prácticamente se mantiene igual. Sin embargo, la utilización de la goma aparentemente es el sistema que mejor funcionó para ese ensayo y en esa época. Por otro lado, cuando ya el trabajo lo hicieron con terneros de 1 mes de edad y utilizaron otro tipo de elementos, en este caso utilizaron la pinza enmasculadora, o sea, la pinza para justamente como aplastar los testículos, se observó también que siempre todos más o menos mantuvieron la ganancia de peso, ¿sí? Que no hubo una gran diferencia. Sí, en este caso observaron que, por ejemplo, los con antiinflamatorios ya tuvieron como una mejor evolución. Y que esto es lo que por ahí nosotros decimos, ¿por qué hacer la castración cuando los animales son chicos, dentro de la primera semana? Es que se observó que, por ejemplo, castrando terneros a los 6 meses de edad, no importa con qué tipo de método se utilice, hay una fuerte caída, ¿sí?, en la ganancia de peso, ¿sí?, de aproximadamente terminan perdiendo casi hasta 300 a 600 gramos por día, y esto repercute justamente en estos terneros que normalmente decimos, en general, si se los castra antes o el día del destete, nosotros necesitamos que los terneros luego del destete estén bien para justamente poder evolucionar de una mejor manera hacia, ya sean para machos de engorde o hembras para los como pie de cría. Entonces, en conclusión, ellos arribaron a que cuando el animal es chico no hay mayores diferencias entre los distintos métodos, ¿sí?, de castración, que el cuchillo provoca un dolor más agudo cuando la edad es mayor, o sea, cuando ya el ternero es más grande, y hay una respuesta de estrés menor en aquellos terneros más pequeños, como se mostró en los resultados. La goma parece ser
una herramienta válida para terneros castrados pequeños, ¿sí? Y la anestesia, si bien hay menos sufrimiento dentro de las primeras horas e incomodidad, aparentemente existe algún tipo de retraso en la resolución de la herida. Por lo cual, sumado a la poca practicidad de su uso y el tiempo que insume aplicar el anestésico, no solamente se podría llegar a recomendar en animales de mayor edad y cuando son pocos animales. Tanto los anestésicos como, los analgésicos como antiinflamatorios, sabemos que estos atenúan el dolor y muestran un efecto muy marcado en los terneros también mayores, o sea, más adultos. Entonces, de todas maneras, nosotros recomendamos que lo ideal sería poder aplicar algún tipo de producto para mitigar el dolor independientemente del tipo de método que se utilice. Por otro lado, y por estos resultados, y acá no mostramos los resultados de comportamiento, pero sí se observó que los animales menores, o sea, con menos edad, sienten menos, ¿sí? Y se cree que también al estar al pie de la madre es como que no, el estrés sufrido durante ese proceso no es tan marcado como si se lo hace en un animal adulto y ya más independiente. Entonces, para esto se recomienda, digamos, castrar, por eso pusimos el tema de castración acá, dentro de esta primera semana de vida, es lo ideal, si se puede, obviamente, y si no, al menos dentro del primer mes, pero no con animales adultos, o mayores, mejor dicho. Con respecto al desmochado, vamos a hacer 3 o 4 referencias. No hay mucha información aún desde el punto de vista de bienestar animal. En realidad, desde el punto de vista de bienestar animal, lo que se recomendaría es seleccionar líneas genéticas mochas, o sea, sin cuernos, pero todavía de eso existen muchas razas que lo tienen y la mantienen, entonces sí se considera que es mejor menos desmochar en animales menores a 3 meses. No hay un tope así de decir de edad máxima, y los métodos no está muy claro, pero se cree que cualquier método provoca bastante estrés y dolor, ¿sí? Se cree que la pasta cáustica es la menos estresante al principio, pero después va a provocar un dolor crónico. Por lo cual todavía nosotros no tenemos datos y resultados sobre este manejo, pero lo ideal siempre es hacerlo cuidando los manejos y las maniobras que se hacen con los animales. Y siempre tratar de evitar el maltrato del animal. En resumen, entonces, yo sé que fueron muchos temas en una sola presentación, pero bueno, la idea era plantear la temática, pero básicamente es conocer los comportamientos de la especie con que trabajamos, ¿sí? Transmitir estos conocimientos a quienes están rutinariamente con los animales, por eso siempre decimos todos los que somos profesionales técnicos en distintas áreas, ya sea en lo público o en lo privado, debemos transmitir estos conocimientos al personal de campo, que es el que está al día a día, porque es la única forma de poder lograr una mejora, registrar toda la información del establecimiento y en especial de la época de partos y preconizar el manejo racional, no solo porque es bueno para los animales, sino porque es bueno para nosotros. O sea, tratar bien a los animales nos hace sentir bien a nosotros. Entonces, cierro con una frase, que fue mi frase final de mi tesis, que dice que cuando el hombre aprenda a respetar al menor del ser de la creación, ya sea animal o vegetal, nadie precisará enseñarle a amar a su semejante. Y es lo que decimos, los animales son seres sintientes que no porque sean animales podemos maltratarlos. Y en producción animal, yo sé que hay muchos esfuerzos de mejorar todos los tipos de manejo en toda la cadena productiva para mejorar justamente la producción y la rentabilidad de la empresa. Sin más, agradezco la atención de todos y no quiero despedirme sin agradecer a todos los colegas y compañeros de INTA que hacen posible realizar este tipo de actividades. Hay mucha gente ahí detrás, tanto gente mandando fotos, mandando datos, mandando información, probando el Zoom y demás, así que yo
por mi parte está terminada. Después vamos a pasar un chivo nomás al final, o por ahí lo dejo ya. Bueno, gracias, doctora. Para que lo vayan viendo. Perfecto. Ahora, la ingeniera Mercedes Pereira la va a acompañar con las consultas que fueron realizando por el chat, de manera, bueno, privada y de manera pública también. Bueno, hola, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, bueno. Hubo algunas preguntas. Una es sobre, calculo que el tema de destete, y preguntan si el caso de hacer, por ejemplo, todas las prácticas estas que nombraste en el mismo momento, como es, por ejemplo, de la yerra, es recomendable, digamos, o sea, desparasitar, castrar, desmochar, hacerlo todo junto, o si es preferible por ahí hacerlo de forma escalonada. Bien, con respecto a eso, nosotros recomendamos y venimos teniendo experiencia en que lo ideal y en lo posible, en la medida que se pueda, hacerlo escalonado es mucho mejor para el animal. ¿Por qué? Porque nosotros vamos sumando estímulos, estresores, les decimos, en distintas épocas y no hacemos todo el estrés de una sola vez. Es cierto que muchas veces no se puede concentrar todos los trabajos escalonadamente porque vamos teniendo distintas camadas, pero sí de a grupos. O sea, dentro del grupo que nació de cabeza de aparición, hacerlos dentro de los primeros 15, como máximo 30 días, realizar estos manejos, y de esta manera se entiende que nosotros vamos minimizando el impacto del estrés del manejo. No sé si respondí la pregunta, pero bueno, iba creo que orientado para eso. Después, hoy no vamos a hablar de destete, pero probablemente después vamos a armar otra con respecto a destete y algunas alternativas de manejo de destete diferenciado también para minimizar el impacto del estrés. Bien, buenísimo. Perdón que la corte, ingeniera. Una pregunta más y necesitamos terminar, ¿sí? Porque se nos terminó un poco el tiempo. Disculpen la interrupción. Ok, no hay ningún problema. Otra consulta es sobre el imprinting, si tiene relevancia en el rodeo de cría, o sea, tanto en el rodeo de cría como en el caso de los bovinos para leche, y con qué frecuencia se ve que se haga este tipo de prácticas. Bien, con el imprinting, hago una aclaración. El imprinting en sí, ese proceso de aprendizaje, es el que se hace, es la madre con el ternero en ese momento que nace el ternero. Lo otro que nosotros hacemos es como una especie de habituación a las personas, y existen algunos trabajos que demuestran que realizar un estímulo táctil en ese momento que nosotros hacemos esos manejos y luego repetirlo dentro de esa semana en 2 o 3 oportunidades facilitaría una posterior asociación del animal con los humanos. Entendemos, y bueno, nosotros no presentamos en esta oportunidad, pero sí tenemos experiencia de hacer, por ejemplo, esta estimulación táctil de una sola vez al momento del nacimiento y después repetirla a los 15 días y después a los 30 días ya al destete medir el temperamento, y vimos que justamente con una sola estimulación, o sea, en ese primer manejo, ya el animal comienza a mostrar una reactividad menor hacia los humanos. O sea que evidentemente hay un efecto positivo de esa relación humano-animal. No sé si respondí la pregunta, Mercedes. Sí, buenísimo. Después hay otra pregunta que habla sobre cuál sería el objetivo de pesar los terneros al nacimiento cuando no es una niña. Perdón, se te entrecortó. ¿De pesar los terneros cuándo? No. ¿Cuál sería el objetivo de pesar los terneros al nacimiento en establecimientos que no son cabañas? O sea, que no va a ser para reproductor. Bien. En general, nosotros podemos pesar a los terneros para tener una idea de cómo fue la nutrición de la madre y también tener esos registros para luego saber seleccionar o no las mejores madres, obviamente asociado con un buen plan nutricional de la hembra. De todas maneras, el peso de los terneros nos va a servir también a nosotros para después ver
la ganancia de peso al pie de la madre, ¿sí? Hasta el destete, lo cual nos va a dar una idea de cómo hay que ir nutriendo, ya sea a las madres o bien a los terneros al pie de la madre, que también no es el objetivo de esta charla, pero se puede hacer una suplementación ya al pie de la madre con distintos objetivos, como sea un crib feeding o un crib grazing, para justamente mejorar la calidad de ese ternero. Mechi, Mercedes. Bueno, muchas gracias. Perdón que las corte, pero llegamos al límite de tiempo. Sí. Ustedes saben Ariel, que tenemos un límite de tiempo. ¿Sí? Sí. No, una cosita nomás antes, porque ahí dejamos una placa solamente para tanto Mercedes como yo y varios de los participantes que estoy viendo que están ahí. Somos parte de la Asociación Argentina de Producción Animal y justamente con todo este tema de la virtualidad se organizó para este año el Congreso Virtual de Producción Animal. Así que ahí les dejamos las placas y tienen, justamente como estamos todavía a días para que cierre la fecha del envío de resúmenes, porque la prorrogamos, así que los invitamos a todos los colegas de los diferentes países de América Latina a participar. Manden sus consultas, están los mails, y la verdad es que también tenemos una agenda bastante completa con muchos disertantes internacionales y bueno, con varios temas que hacen a la actualidad de nuestra producción animal. Así que bueno, eso era solamente. Muchas gracias Ariel, muchas gracias Mechi, y muchas gracias a todos los que están ahí. Todavía sé que los viernes ya es un día medio agotador, pero bueno. ¿Vos tenés algo de información más, creo, Ariel, o no? Sí, yo les voy a dejar, después sí, ahí del dejo flyer, de compartir. Les voy a dejar una... son nuestras direcciones por si les quedó alguna consulta pendiente, que por favor acá le dejamos nuestras direcciones y nuestras, como para que puedan hacernos llegar las consultas, y las capacitaciones que vienen ahora, como para que puedan hacernos llegar si les queda alguna pregunta, porque vimos que quedaron algunas preguntas sin responder, pero bueno, por este tema del tiempo no las pudimos, así que bueno, nada, háganos llegar. Yo soy ruizdiaz.ariel@intahogar es mi mail, o aguilar.natalia, que es la doctora, como para que podamos responder cualquier consulta. Este video va a quedar en YouTube, recuérdenlo, y nada, si quieren volver a ver, si les quedó alguna duda, ahí va a estar pendiente ahí va a estar el video. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos, y bueno, nos vemos en las próximas capacitaciones. Muchas gracias por participar y nos vemos la semana próxima con el uso de la ecografía en diagnóstico de gestación y calidad de carne. Muchas gracias y hasta luego.